Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy. Miércoles 11 de febrero, estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 42. Continuamos estudiando la vida del apóstol Pedro. Generalmente nuestras series de devocionales duran 40 días, alrededor de 40 días, pero creo que esta se va a alargar un poquito más porque estamos viendo como dos temporadas, ¿no? Como las series que a veces vemos en la televisión. Tenemos aquí ya la segunda temporada de la serie de Pedro, porque en la primera parte estuvimos viendo a Pedro siguiendo a Jesús, aprendiendo del Maestro, y ahora lo estamos viendo en una etapa completamente diferente. Ahora el apóstol Pedro se ha convertido él en el pastor, por decirlo así, de la primera iglesia cristiana en la historia. Vimos que él estuvo ahí cuando nació la iglesia, cuando descendió el Espíritu Santo, y cómo Pedro, siendo un hombre sencillo, sin muchos estudios, sin mucha reputación, sin mucha riqueza, hasta la gente de afuera, los líderes religiosos y la gente de la ciudad se sorprendían de que un simple pescador estuviera hablando de esa manera. Y es que no es Pedro, es el Espíritu Santo el que está hablando por medio de él. Igual tú y yo, mi amado hermano, no somos nosotros. Es Dios en nosotros el que nos permite compartir el Evangelio, soportar la tentación, mantenernos fieles, confiar en Dios aún en las dificultades. No es por nosotros no podríamos, pero es por Él en nosotros que podemos hacer todo lo que podemos hacer. Y hoy día vamos a ver una historia, pues, complicada en el sentido de lo que ocurrió. Fue complicado, fue difícil y vamos a decirlo así, vamos a ver a Pedro lidiando con el pecado dentro de la iglesia. Una cosa es la persecución de afuera, la gente que afuera de la iglesia ataca a la iglesia y quiere detener la iglesia y nada nos detiene, mi amado hermano, porque cuando la iglesia del Señor está impulsada por el Espíritu Santo, la iglesia no la detiene nadie. El problema es cuando se empieza a meter adentro de la iglesia el pecado, la mentira, la hipocresía, el chisme, la duda. Esos pecados internos son mucho más peligrosos que las amenazas externas. Y hoy lo vamos a ver y le va a tocar a Pedro lidiar con eso. Lo vamos a ver y me parece muy bueno que la Biblia nos cuente este tipo de situaciones porque estas cosas pasan en la iglesia, mi amado hermano. La iglesia es un organismo, un cuerpo que Dios creó. Fue fundada por Jesucristo y está llena del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, también está formada por gente imperfecta. Y en la iglesia a veces hay problemas, a veces hay chismes, a veces hay pecado. Y tenemos que lidiar con eso, tenemos que expulsarlo de dentro de nosotros. Y vamos a ver que le va a tocar esa tarea difícil. Por eso digo que lo que pasó fue complicado, porque esto es lo que le va a tocar a Pedro. Y esto es lo que nos toca lidiar, con lo que nos toca lidiar a los pastores y a los cristianos comprometidos todo el tiempo. Si somos parte de una iglesia, todo el tiempo estamos lidiando con estas cosas porque somos imperfectos y nos toca expulsar el pecado de entre nosotros. El problema es cuando nos acostumbramos. El problema es cuando empezamos a normalizar, aún dentro de la iglesia, actitudes y conductas completamente contrarias a la palabra de Dios. El chisme, la envidia, la competencia, adicciones y todo tipo de cosas que no deben existir entre nosotros. Pero a veces que nos acostumbramos, lo normalizamos, ¿no, mi amado hermano? Hoy vamos a ver cómo Dios, vamos a decirlo así, Dios está haciendo una cirugía en la que extirpa el pecado para la purificación de la iglesia, para la purificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias porque nos hablas, Dios, por tu palabra. El día de hoy vamos a leer un texto complicado, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo nos dirige para encontrar toda verdad. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 5, del 1 al 10. Dice así. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Vamos a ponernos en contexto, déjenme les recuerdo qué está pasando. El libro de los Hechos nos está contando cómo se está desarrollando la iglesia. Y una de las cosas que nos dice en varias ocasiones el libro de los Hechos es que la comunidad cristiana naciente
tenía mucho amor. Se reunían todos los días, partían el pan, perseveraban en las oraciones, en la comunión, en la enseñanza de los apóstoles. Ya estudiamos un poco eso hace algunos días. Y una de las cosas que nos dice es que se compartían y nadie tenía necesidad, porque la gente, los cristianos, cada que alguien de la iglesia tenía necesidad, le ayudaban. Y dice que algunos incluso vendían sus propiedades y traían las ganancias a los pies de los apóstoles para que las repartieran para el sostenimiento de la iglesia y la ayuda a los necesitados. Y hubo un hombre, al final del capítulo 4 se nos cuenta de un hombre, José Bernabé, que vendió una propiedad y trajo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran. Mira, eso es interesante porque él no se creyó con el derecho de yo lo vendí, yo lo reparto como yo quiero, lo entrega a Dios por completo. Da el control, como estudiamos hace algunas semanas. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles echaron suerte? Si no era una cuestión de superstición, era una cuestión de ceder el control. Yo no tengo el control, lo tienes tú, Dios. Y eso es lo que hacemos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Le estamos diciendo al Señor, Señor, aquí está, esto es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. No me corresponde a mí, te corresponde a ti, Señor. Y ganó cierta reputación Bernabé. Él no lo hizo por la reputación, él lo hizo por amor cristiano y por obediencia a Dios. Pero la gente comenzó a seguir el ejemplo de Bernabé. Y hubo un hombre, Ananías, que pues también quiso seguir el ejemplo de Bernabé y vendió una propiedad, pero se quedó con parte del dinero. Y el resto lo puso a disposición de los apóstoles. Y eso no está mal. Nadie les ordenó que vendieran todas sus propiedades. A ustedes y a mí, Dios nunca nos ha ordenado que vendamos todas nuestras propiedades y lo demos todo a la iglesia. En la Biblia nos enseña el diezmo, un 10% de nuestros ingresos, pero no nos dice que necesariamente tengamos que vender todo lo que tenemos y darlo a los necesitados, a los pobres. Al joven rico sí le dijeron eso, ¿se acuerdan? Y no quiso hacerlo. Pero no es una orden para todo cristiano. Ese no fue el problema. El problema fue que mintieron. Ese fue el problema. Repito, el problema no fue que no trajeran todo el dinero a los pies de los apóstoles. Ni siquiera tenían que vender nada. Nadie los obligaba a vender sus propiedades. Y si las querían vender para darlo a los apóstoles, para las necesidades de la iglesia, tampoco tenían que dar el 100% de las ganancias. Podían dar lo que quisieran. El problema fue que ellos mintieron y le dijeron a los apóstoles que esto era el 100% de la ganancia. Continuamos leyendo, versículo 3. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí nos aclara que el problema no fue que no diera el 100% de la ganancia. Pedro le dice: era tuyo, no tienes que venderlo. Y si lo vendiste, el dinero estaba en tu poder, podías hacer con él lo que quisieras. Pero le intentaste mentir a Dios. Y ese es el grave problema. No me estás mintiendo a mí, le dice Pedro, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Gloria a Dios por su palabra. Se murieron, mi amado hermano. Ahora, la Biblia no nos dice necesariamente que fue Dios el que les quitó la vida, pero parece implicar eso, la historia. Y estamos bien con eso, 100%. Dios es el dueño de la vida y la muerte. Y no nos debería sorprender que Dios haga juicio contra Ananías y Zafira. Nos debería sorprender que no haga juicio contra todos nosotros el día de hoy, pero Dios tiene gracia para con nosotros. E incluso este juicio sobre Ananías y Zafira fue gracia para ellos y para la iglesia. Recordamos otros momentos en los que Dios hace cosas similares.
¿Se acuerdan aquellos que murmuraron en contra de Moisés y los planes de Dios, que fueron tragados por la tierra, los hijos de Coré? A Miriam le dio lepra. Usa también murió por tocar el arca, que no debía tocar. El propio Moisés, Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida. Dios a veces hace este tipo de disciplinas ejemplares para enseñarnos cosas a todos. No me atrevo a asegurar si Ananías y Zafira necesariamente se condenó su alma. Creo que pudieron haber creído en Cristo y aún así haber cometido un error tan grave. Lo vemos todo el tiempo, los cristianos cometemos errores. No me atrevo a asegurar que están en el cielo, que están en la condenación. Creo que no es el punto de la historia. Porque el punto de la historia no es que Dios los está necesariamente condenando. El punto de la historia es que Dios está ejerciendo una disciplina ejemplar en el inicio de la iglesia para sentar un precedente. Vamos a decirlo así. Está iniciando la iglesia y lo que Dios está diciendo es: tenemos que empezar bien y desde el principio enseñar de qué se trata esto de ser iglesia. No es cosa menor. No es algo que podamos tratar a la ligera. Esto de ser iglesia es algo que tenemos que tomar en serio. Y con Dios no se juega. A Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede engañar. Y este tipo de actitudes, este tipo de pecados, no tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Por eso Dios está haciendo una cirugía, cortando este pecado para sacarlo. ¿Y de qué pecado se trata, mi amado hermano? Déjame decirlo de estas 5 maneras. O 5 cosas que tenemos que extirpar de nuestro corazón y de nuestra comunidad cristiana. Número 1, la envidia. Ananías y Zafira actuaron así porque tuvieron envidia de Bernabé. La gente lo admiraba, tenía reputación, dijeron: yo quiero eso. Es triste cuando en la iglesia hay envidia y es triste reconocer que en la iglesia hay envidia. Hay veces que entre los miembros de la iglesia, a veces que entre pastores se tienen envidia. Ay, porque aquel tiene una iglesia más grande, tiene un mejor grupo de alabanza, tiene más gente, tiene más likes en Facebook, más seguidores. Hay veces que dentro de la iglesia nos tenemos envidia por cualquier cosa, por el amor de la gente. Hay gente que le da coraje que el pastor tenga amor de la gente. Y cuando hay gente que quiere al pastor o algún líder de la iglesia, alguna hermana, y les da coraje. ¿Por qué? Algunos hasta inventan chismes y dicen cosas para que la gente no los quiera. Ten cuidado con la envidia, mi amado hermano. Hay gente que cierra su corazón a la bendición por envidia. Extirpa ese pecado. Número 2, la hipocresía. El querer, ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Querían aparentar algo que no eran. Y da tristeza decirlo, pero de eso hay mucho en la iglesia. Gente que aparenta y utiliza palabras y usa oraciones larguísimas. No lo digo yo, lo dice Jesús. No oren así para que la gente los vea. Sean sinceros. Número 3, la mentira. Este fue el pecado central de Ananías y Zafira. Tratar de engañar a Dios. La mentira es pecado y a veces lo suavizamos. Ay, no, es una mentira blanca, no existe tal cosa, mi amado hermano. La mentira es mentira. Y peor, cuando tratas de engañar a Dios, ¿a quién quieres engañar? Dios no puede ser burlado. Número 4, la mediocridad. El problema de Ananías y Zafira era mediocridad. La mediocridad de no entregarse por completo. Repito, el problema no era dar el dinero por completo, no, el problema era el corazón. Y hay quienes tienen esa actitud en el corazón, no se entregan a Dios por completo. Le entregan un día a la semana, unas horas a la semana, pero viven vidas dobles. Y número 5, la duda. El problema de Ananías y Zafira es que no confiaron en Dios. Pensaron que necesitaban dinero para ser sostenidos, cuando lo único que necesitaban era confianza en Dios, que es el que provee todo. Mi amado hermano, ¿con cuál de estos pecados batallas? Envidia, hipocresía, mentira, mediocridad o duda. Extírpalos de tu corazón antes de que Dios los extirpe con disciplina. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este desafío, por este reto, Señor, por esta advertencia de Ananías y Zafira para que no caigamos en estos pecados. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.